Muchísimas gracias a todos los que han organizado esta jornada. Son 13 ya, ¿no? ¿13 años? Sí. Bueno. Esto, lo que os voy a exponer, no sé cómo llamarlo porque es cortito, es el resultado de unas conversaciones que hemos tenido con Emilia Arora, que en realidad tenía que estar, pero no puede porque está en la India, en un monasterio, bueno, lejano. Y es el resultado de unas conversaciones que hemos tenido sobre el tema de la vejez, sobre dos aspectos. O sea, la vejez, yo como practicante, ¿no? ¿Qué pasa con esto, no? ¿Qué hago con esto? Y luego, pero todos los demás, los que no están en el camino, los que no practican, los que nunca se plantean, ¿no? Si están en la ilusión o no, como he explicado muy bien. Y muchísimas gracias, Luis, es muy inspirador estos, hablar de Mujo. No, bueno, es un paréntesis, me encanta mucho Dogen y he leído muchas cosas. Así que me temo que vamos a entrar en el samsara totalmente y vamos a ver malas noticias. Vamos a hablar de sufrimiento. ¿Y qué hago con el sufrimiento de los que me rodean? Entonces, lo primero os leeré unas líneas de un libro de Taranatha, un maestro tibetano de finales del siglo XVI, principio del XVII. Es el libro que se titula El sol de la confianza. Y el capítulo, son líneas del capítulo que se titula Las circunstancias que incitaron al príncipe a dejar el mundo. Leo. Poco después el Bodhisattva le dijo a Channa, el conductor de su carro: «Unse rápido mi semental, vamos al jardín del recreo». El chico obedeció rápidamente. A la hora convenida montaron en el carro y partieron. Por el camino, los jóvenes se cruzaron con un viejo encorvado y avanzaba con dificultad, ayudado de un bastón. «Dime, Channa», se sorprendió Siddhartha, «¿qué le ha ocurrido a este hombre?» «Príncipe, es viejo. No se quedará mucho tiempo entre nosotros. Dentro de poco morirá». ¿También yo estoy sujeto al fenómeno de la vejez? Por supuesto, nadie, ni siquiera un príncipe, está protegido de la vejez. Da media vuelta, Channa, volvamos a palacio. De regreso a sus aposentos, el príncipe se hundió en sus pensamientos. Así que nadie está protegido de la vejez. Estaba conmocionado. Esta pequeña exposición tiene tres apartados. Uno es justificación del tema, ¿por qué la vejez? Luego la toma de conciencia y el tercero, actuar en el camino. La vejez es un tema importante desde el principio de la práctica. Quizás no es una casualidad que la primera salida de palacio sea el encuentro con la vejez. De las tres famosas salidas, la primera es con la vejez. Ser consciente de que en el mejor de los casos seremos viejos. Esto nos motiva para no esperar, para salir del palacio, emprender el camino del Dharma. Aprovechar, porque conforme vamos envejeciendo, perdemos facultades o la energía necesaria. Así que salgamos del palacio para ver, para darnos cuenta. Y si tenemos suerte, podemos conmocionarnos. Sentirnos conmocionados, si tenemos suerte. Lo sabemos, hoy el ritmo del envejecimiento de la población es mucho más rápido que en el pasado. Las personas viven más tiempo que antes. Según la Organización Mundial de la Salud, en 2050, la población mundial de personas de 60 años o más se habrá duplicado y además se prevé
que el número de personas de 80 o más se triplique entre 2020, que ya estamos en 2023, entre 2020 y 2050. En enero de 2022, el INSEE señaló que desde 2012 la población centenaria en España había aumentado un 76%. Es muchísimo. Tan solo en 10 años, 76% más de centenarios. Aunque la muerte siga un tema desterrado de nuestra sociedad, lo sabemos, se puede observar en los últimos años un cambio. De alguna manera se ha normalizado casi hablar de la muerte. Existen muchos grupos sobre el tema, se hacen muchísimas formaciones, se escriben libros, etc. La gente se reúne en los cafés, en los bares, cafeterías para hablar de la muerte, etc. Ahora pensamos que el tema tabú es la vejez. ¿Para qué abordar este tema? Porque pensamos que mirarnos en el espejo de la vejez nos puede conmocionar y nos permite profundizar en la práctica. La toma de conciencia. Así es como la tradición nos lo comunica. La primera toma de conciencia del príncipe Siddhartha, esta primera toma de conciencia de la transitoriedad, Mujo para el Zen, ¿verdad? Anitya para todos nosotros en sánscrito, o Anicca para los compañeros del Theravada. Esta toma de conciencia de la transitoriedad y del sufrimiento que entraña es la inevitabilidad de la vejez. La vejez es sufrimiento. Está claramente relacionada con la primera noble verdad. Está relacionada con dukkha. Y entonces lo estuvimos mirando y nos hemos dado cuenta de que podíamos hablar de la vejez relacionar la vejez con el primer tipo de sufrimiento, dukkha dukkha, y con viparanima dukkha, el segundo tipo. Para el tercero ya sabemos que entraña todo, o sea, lo toca todo, ¿no? Porque, bueno, en fin, no pienso hacer ninguna enseñanza. Lo que se refiere a dukkha dukkha, el deterioro físico y mental es inevitable. Vivimos más. Estoy hablando desde aquí, claro, donde estamos. Vivimos más y cierto es que la ampliación de la esperanza de vida ofrece oportunidades. Esto es verdad y esto lo hemos hablado, pero hoy aquí no voy a hablar de esto. Es una oportunidad, o sea, no todo es tremendo, ¿no? O sea, hoy queremos hablar de lo que es tremendo. Así que vivir más ofrece oportunidades. Sin embargo, estas oportunidades dependerán en gran medida de varios factores, en particular de la salud. Otro elemento para tomar en cuenta es que la proporción que se disfruta en buena salud se ha mantenido prácticamente constante. Según los estudios, es igual, o sea, la proporción es la misma. ¿Esto qué es lo que implica? Implica que los años adicionales de vida que hemos ganado, que estamos ganando cada vez más, están marcados por la mala salud. ¿Por qué? No ha cambiado de momento, esperemos que cambie. Es decir, se vive más años, pero de momento la cantidad de años que se vive en buena salud no ha cambiado. Desde un punto de vista biológico, el envejecimiento es el resultado de la acumulación de una gran variedad de daños moleculares, celulares, a lo largo del tiempo. Y esto lleva a un descenso gradual de las capacidades físicas y mentales, a un mayor riesgo de enfermedad y, en última instancia, la muerte. Según la OMS, las afecciones más comunes de la vejez son la pérdida de audición, las cataratas, los errores de refracción, los dolores de espalda y cuello, la osteoartritis, las neumopatías obstructivas crónicas, la diabetes, la depresión y a veces la demencia. A medida que se envejece, aumenta la
probabilidad, perdón, de experimentar varias afecciones al mismo tiempo. La vejez se caracteriza también por la aparición de varios estados de salud complejos llamados síndromes geriátricos, es decir, caídas, polifarmacia, incontinencia urinaria y fecal, síndrome de inmovilidad, síndromes vasculares y respiratorios, úlceras por presión y derivaciones sensoriales. En cuanto a Viparinama Dukkha, se puede recordar que la vejez es un proceso complejo, gradual, doloroso en ocasiones, ya que supone hacerse cargo de experiencias de separación. La vejez se podría denominar la edad de los duelos. Son numerosas y constantes las pérdidas de familiares, de amigos, y también las pérdidas de funciones y capacidades, tanto mentales como corporales. Y no solo perder la salud, sino también la autonomía y el estatus social. Es cierto que la experiencia de la transitoriedad es patente en los cambios físicos. No obstante, el cambio de estatus es muy impactante y puede generar muchísimo sufrimiento. Ser viejo es perder un rol, es perder roles que daban sentido a la vida. Muchas veces la vejez conlleva experimentar sufrimiento ante el paso y el peso de la vida en condiciones difíciles. Por ejemplo, llevar pañales o no tener suficientes pañales o una situación económica muy precaria que no ayuda o la soledad. Hay mucho más, pero quería llegar a la soledad porque la soledad es un tema de objeto de muchos estudios. Por ejemplo, estuve mirando para ver qué pasaba. Miré en Google Scholar y puse soledad en la vejez, entre comillas, para que fuera una búsqueda muy acotada. Y solo por soledad en la vejez, entre comillas, encontré 231 artículos académicos, o sea, solo académicos. Me parece bastante. En España, según una encuesta del Instituto Nacional de Estadística realizada en 2018, cerca de 2 millones de personas mayores vivían solas, entre las cuales, 2 millones solas, en 2018, son 5 años, hace 5 años ya, entre las cuales 850.000, no es la mitad, pero bueno, no sé, 3/4 partes, más, ¿no? Más. Tenían más de 80 años. Un estudio CIS-INSERSO pone de manifiesto que 6 de cada 10 personas mayores, 6 de cada 10 personas mayores que viven solas reconocen sentir soledad. Bueno, actuar en el camino. Nosotros practicantes tenemos suerte, estamos rodeados de personas mayores que sufren por su condición. Según los últimos datos oficiales, 465.000 tienen más de 90 años. Son muchas personas y para nosotros es una oportunidad, ¿no? Hoy en día casi no nos relacionamos con la muerte. Lo hemos hablado mucho, se sigue hablando, desaparecen rápidamente los muertos. Pero los viejos, y utilizo la palabra viejo porque me parece que tendríamos que rehabilitar esta palabra, porque joven y jóvenes es maravilloso como palabra, pero viejo parece que es como un insulto casi, ¿no? Vale. Así que, pero los viejos sí que los vemos, pero no los miramos muchas veces, no siempre, pero muchas veces no los miramos. O los miramos, cuando los miramos, es como un mundo totalmente un mundo totalmente ajeno a nosotros. El miedo a la vejez es tan grande que miramos hacia otro lado. Por ejemplo, hace unos días en una residencia, uno de los gerocultores, un joven de unos 30 años, Arnau, maravillosamente empático, muy guapo, realmente muy cariñoso, le estuve diciendo, bueno, aquí he preparado un USB con canciones y de los años 50, ¿no?
Y le dije, tú Arnau, ¿qué te gustaría a ti? Imagínate tú, ¿qué quisieras oír, escuchar? Me dijo, yo no llegaré a tan viejo. Y le dije, ¿cómo lo sabes? Me dijo, no, yo sé que no llegaré. O sea, bueno, es curioso, ¿verdad? Y nuestra sociedad rinde un culto a la juventud, es decir, la salud, la productividad, la rapidez. Tanto que actualmente el mejor cumplido para un adulto, ¿qué es el mejor cumplido? Pareces más joven. Y aunque no sea verdad, a veces te lo dicen porque es lo mejor, es lo más, ¿no? Y eso incluso para cualquier edad, no hace falta tener 70 años para esto. Incluso antes, ya a los 40 ya te pueden decir, pareces más joven. Nos hemos olvidado de lo que nos pueden aportar los que han vivido muchas experiencias, acumulado mucho conocimiento. La prueba, la manera que tenemos de hablar de los viejos. No son personas, son abuelos y años. Y ya se sabe, son como niños, nos hacen gracia o al contrario los encontramos pesados. Me gustaría un día estudiar, cuando tenga tiempo, sería interesante estudiar cómo se refiere, en la prensa cómo se refieren a los viejos, porque lo he visto así de pasada, de vez en cuando. Muchas veces se dice, un joven de 40 años, le pasó esto, ¿no? Y cuando es una mujer de 60 o 70, una abuela se cayó por la calle. O sea, ¿ya es abuela? Pues no. Puede ser que sí, pero a lo mejor no es abuela tampoco, ¿vale? Bueno, esto es un paréntesis, pero sería interesante ver. Nunca se dice de un joven de 40 años, un padre en la entrada de la escuela, no, nunca, es un joven, ¿verdad? Así que se podría decir, pues un viejo, una vieja, pero como suena mal, no se usa. Se les silencia en situaciones en las que tienen derecho a opinión o decisión. Tener una edad u otra va a determinar cómo nos van a tratar y sin duda alguna las personas mayores salimos perdiendo. Hay muchas anécdotas. De momento lo diré para no pasarme del tiempo, pero hay muchísimas. Y encima, si somos viejas, si somos mujeres, es increíble porque es que nos toman por tontas, pero tal como lo digo, ¿no? Vale. Seguro que tenéis muchos ejemplos. Nosotros como practicantes podemos actuar, implicarnos a dos niveles, al nivel individual y al nivel social. Al nivel individual, en vez de no ver, de evitar, podemos acercarnos a los viejos en todos los ámbitos, los vecinos, los familiares, los amigos. Muchos viejos están abandonados por sus amistades cuando son muy dependientes. Podemos también escoger el voluntariado, o sea que hay campos, ¿no?, para trabajar. Valdría la pena reflexionar sobre el hecho que existe una gran oferta de personas que se ofrecen para acompañar a los moribundos. Presenciar el morir fascina, tanto que puede enganchar. Sin embargo, lo que en muchos casos es la etapa previa, no atrae tanto. Como si fuera que acompañar a los moribundos es situarse a un nivel espiritual. Lo he escuchado, por eso lo digo. Por el contrario, acompañar a los viejos, pues no es tan espiritual. Parece ser, ¿no? Curioso, ¿verdad? Acompañar la vejez puede ser una oportunidad para desarrollar las 6 paramitas. Estuvimos mirando, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Pues la generosidad, dar nuestro tiempo, aunque sea solo mirar con atención genuina y saludar, por ejemplo, en una residencia a una persona que está sentada sola, solo estos segundos es mucho ya, muchísimo. Ética en el trato, respetar, ayudar a mantener la dignidad. Cómo nos dirigimos a los mayores, o sea, no infantilizar. Estos se quejan mucho. Es como que a partir de una edad, pues es como que esto no podemos entender nada y no somos capaces. Paciencia, perseverancia, presencia de la conciencia, sabiduría. Creo que no hace falta que lo detalle, os podéis imaginar, ¿verdad? Podemos implicarnos a un nivel social, ofreciendo espacios, ámbitos dedicados al acompañamiento para la vejez.
crear grupos, bueno, actuar. Y luego, muy importante, reclamando en el ámbito de las administraciones para propiciar una voluntad política real de abordar el tema desde una perspectiva humana y sabia. Mientras siga habiendo el 96% de las residencias en el sector privado, yo creo que no habremos avanzado. Esto es mi opinión, se puede discutir. Los mayores deberían encontrar nuevos roles desarrollados dentro de diseños sociales participativos. Por ejemplo, los incas, pues los viejos tenían algo para, actuaban, o sea, tenían algo para hacer, ¿no? Y sabían, bueno, pues quitaban los piojos a los demás. Y entonces, claro, se valoraba esto. Pero ahora ya, no sé, habría que ver cómo se puede hacer, y seguro que a veces se hace. Para cerrar, lo siento por el tiempo, pensaba que lo había mirado muy bien. Para cerrar esta pequeña exposición, lanzo la siguiente propuesta: que entre todas las entidades de la coordinadora redactemos un manifiesto dirigido a los que nos gobiernan para comunicar nuestra inquietud sobre la situación de los ciudadanos más viejos. Muchas gracias.